La mayoría de los que ingresan a la carrera son de Michoacán. Algunos vienen de la prepa de la Universidad Michoacana, otros vienen del sistema estatal, de todos los sentidos, de toda la parte del estado de Michoacán. Otros vienen incluso de bachilleratos artísticos, en este caso son los EDAR, ahí no llevan nada de literatura, llevan literatura clásica pero nada de latín, por un semestre de clásica. Son bachilleratos artísticos, están pensados para la creación literaria y de otras áreas, o sea, aquí es un cambio muy fuerte. Y obviamente prepas privadas, ¿no? Algunas incorporadas, otras no incorporadas, pero aquí es, en prepas privadas te puedes encontrar todo. También llegan de otras entidades del país. Hace unas semanas fue el informe del director. En principio está Michoacán, luego está Ciudad de México, Estado de México, y luego van bajando los diferentes estados. Llega mucha gente de Guanajuato, lo tenemos ahí pegado en Morelia, llega gente de Querétaro, pero llega gente de Sonora, Baja California, incluso de la península de Yucatán, o sea, llegan de todo el país. Poquitos, pero llegan. De la UNAM es donde, curiosamente, no llegan tantos. Si aquí el pase reglamentado se come como, ¿qué será? 80% del ingreso anual. Allá las generaciones en la bonanza fueron 45 alumnos por año y eran 5 alumnos de pase reglamentado. O sea, la mayoría entra por examen, lo cual ya incluso habla de un perfil completamente diferente. Por favor. Y eso ya es el problema. No todos llevan etimologías. Es donde luego nos ayuda para, cuando menos sepan que el latín y el griego no es solamente que escribas su nombre con mis y alfas, que siempre es bonito, pero no es solo eso. En muchos casos, literatura intercultural, que eso viene en la teoría positiva, si quieren regresamos para que lo vean arriba. En muchos casos, la carrera es su primera aproximación a las lenguas clásicas en general. No siempre, pero pasa. En otros casos, todavía menores, son la carrera es su primera aproximación a la literatura clásica. Y en los mínimos, la carrera es su primera aproximación al mundo clásico. Si salimos de las películas y de las series, ¿no? O sea, hay series más informadas que otras, pero muchas veces pasa eso, porque el nivel de composición del ingreso es completamente diferente. Ahora sí. Y obviamente, así como les pasa a ustedes en su carrera, que a lo mejor les interesa primero la mitología, luego que esa filosofía antigua, luego quieren ver instituciones, o les interesa esa cosa rara que se llama derecho, o lingüística. Así también los propios estudiantes cambian desde cómo ingresaron o para qué ingresaron en la carrera o durante la carrera van cambiando a cómo quieren orientarse hacia un perfil de egreso. Si hay perfil de escritura creativa, tenemos una alumna que ya ganó un premio nacional, ahorita no recuerdo cuál, pero creo que era de cuento. Otra alumna ganó un premio para irse a una estancia de verano a Islas María, un programa federal. O sea, es lo que siempre le decimos, no, la carrera no es escritura creativa, pero bueno, pasa. Hay gente que entra en literatura porque quiere leer y quiere escribir. Obviamente están lenguas indígenas, o sea, hay gente que entra porque ve la parte del purépecha y náhuatl. Recuerden que el purépecha es de Michoacán, es la cultura originaria de allí, la mayoritaria. Hay gente que entra por eso. Entonces, lenguas clásicas y cultura clásica lo veo porque viene ahí, qué chistoso, qué interesante, pero me interesa mucho. El campo editorial. Hay gente que entra a la carrera por el campo editorial, hay gente que entra por el tema de literatura comparada, o sea, todo lo que hay desde el siglo VII antes de Cristo con Homero, VIII antes de Cristo con Homero, hasta siglo XX inicios, es borrón y cuenta nueva, les interesa sobre todo a finales del XX y principios del XXI. Y lo que en teoría literaria se llama literatura extendida, o sea, la presencia de los campos literarios en el teatro, cine, televisión, los documentales, incluso hacer estudios de campo. La gente que trabaja con lenguas indígenas sale mucho a campo, o sea, van a hacer entrevistas, hacen documentales, etc. O sea, si lo pensamos, ustedes ya son público cautivo, ya sabían más o menos a qué estaban metiendo. Acá entran a la carrera y los engañamos, es más compleja la carrera que solamente ver mitología o Caballero del Zodiaco. Tenía muchos años que entraron por eso. Y yo también en la mitología, en las películas. Pero allí la carrera es todavía más compleja también por su interdisciplinaridad. O sea, no tenemos un público cautivo de clásicas, no, tenemos que hacerlo cautivo dentro de la carrera. La cultura clásica es un interés secundario la mayoría de las veces, solamente con 1 de cada 10 a veces que interesa clásicas y luego no es seguro que se quede. Llevan la obligatoriedad del año de lengua clásica, o sea, no es que quieran ellos, los llevan porque sí lo dice el programa. Y insisto, 4 horas semanales, nada más para que en un año de 4 horas semanales aprendas algo de latín y de griego. Siguiente. Y esto a lo mejor llévenselo como
preguntas filosóficas para pensar hoy en la noche antes de que nos tomen la facultad o de que lleguemos a las ponencias de mañana. ¿Cómo enseñar latín y griego en un tiempo tan reducido? No todas las prepas les van a dar, privadas incluso les van a dar 6 horas semanales, ¿no? 2, a lo mejor, 3, 4, si vienes para 3. Aquí le enfocamos el aprendizaje de lenguas, a analizar estructuras morfosintácticas, a análisis o lecturas retórico-poéticas, a una especie de comprensión funcional del texto clásico, a la mitología clásica, y además, ¿qué métodos y qué recursos usar? Las soluciones no fueron mías. Yo llegué al ENES a dar clases en 2016, ya llevaba la carrera funcionando 4 años sin mí. Entonces, a mí me dijeron, tú tienes que enseñar con estos métodos. El método inductivo contextual, que muchos lo conocen de nombre siquiera, el Lingua Latina per se Illustrata y Atenas en su versión de italiano o su versión de inglés. Yo dije, ay, pero no, primera declinación, segunda declinación, ¿dónde está la claridad que nos da el método gramatical? Lo curioso es que enseñando obligatoriamente este método, he visto como algunas funcionalidades, sobre todo para este público no cautivo. Los métodos se orientan sobre todo a la adquisición de vocabulario, de manera natural siempre entre comillas, ¿no? Lenguas muertas son, pero aprenden de manera muy amable el vocabulario. Poco a poquito se repite el vocabulario, estructuras sintácticas muy sencillas que se van complicando poco a poco, y esto permite que el estudiante, sin recurrir al diccionario, la mayoría de las veces, adquiera vocabulario, ¿no? Esto ayuda a una especie de comprensión de lectura. Y una cosa chistosa que yo no notaba hasta que empecé a usar este método, les da confianza en los textos. O sea, sí se leen un texto que no entienden ninguna palabra, pero lo leen. Lo primero que hacen no es agarrar un diccionario y ver qué es la primera palabra, jo. No, van con la confianza de que jo es algo y a lo mejor la palabra que les da el informe, el semántico es la que viene después. Mayoritariamente esto incluso ayuda a que prescindamos tanto de tener el diccionario al lado y que nos aferremos a los diccionarios. Sí, se requiere el diccionario sobre todo cuando avanzamos de nivel, pero eso ya lo podemos hacer salvando el vocabulario más básico y que llegue al vocabulario técnico especializado o preciso. Hay evidentemente un menor enfoque en la gramática, sí se ve gramática, pero no se ve gramática solamente de ver tablas, memorizar. Que recuerdo que uno de mis profesores de griego decía, no voy a decir su nombre porque alguno lo conocerá, no sé si sigue la facultad, decía, es que claro, si ves el dativo posesivo y te ponen 10 oraciones, ¿cuántos dativos posesivos creen que van a encontrar? 10. Si ves primera declinación, te ponen 10 oraciones, va a haber primera declinación de esas 10 oraciones. Entonces ahí luego se genera un problema porque cuando al estudiante le ponemos casos mezclados, declinaciones mezcladas, pues a trabajo como acostumbrarse a ver cosas diferentes, ¿no? Acá es al revés, acá se acostumbra al vocabulario, intuir un poco el proceso y ya con la explicación gramática le damos el refuerzo. Otra cosa que me parece chistosa son los ratos son chistosos. Si alguna vez han conocido los métodos, si ya tienen un nivel más o menos avanzado de latín o griego, avanzado vamos a ponerlo cuarto, quinto semestre, ya pueden empezar desde el capítulo 1 de ambos métodos. Son chistosos los métodos. Entonces a mí me espoliaron porque daba griego 1 y 2 y luego daba 5 y 6 y me dijeron, ay, aquí es donde van a curar al niño que se quedó ciego, y yo sí de ese capítulo yo no lo he visto, gracias. Y esto genera retención de los alumnos. Si a lo mejor no les interesaba el latín y el griego, se queda cuando más de la historia, sobre todo con aquellos estudiantes que no les interesa ni el coreano ni el náhuatl, dicen, bueno, el manual no es tan mal, o sea, es divertido cuando ¿no? Te lo echas así en una tarde, algunos capítulos. Y los últimos 2 puntos son métodos flexibles que puedo flexibilizar. Si existe el enfoque de hacerlo como lengua hablada, hacerlo en clases completamente de lengua latina o de lengua griega, eso sobre todo en otras universidades europeas. Aquí lo flexibilizamos, que son en español evidentemente, y sobre todo lo podemos complementar para que, siguiente por favor, para que no haya como este problema de método gramatical, método contextual y otros métodos. Si se requiere algo, podemos, por ejemplo, jugar con los alumnos de presentarte. Fictivis nomen est, ¿no? Mi nomen mi est, y que respondan. Ut vales, bene vale. El método conversacional, algunas frases, que eso hace que el alumno se sienta como un poco más atraído por la lengua, no sienta la presión de saberse de memoria toda la declinación, si luego los obligamos a que se las aprendan.
Y una cosa muy interesante, o sea, además de que podemos complementarla por los métodos de la facultad, es que ahora cada vez más, sobre todo en España, han sacado materiales que no son solamente los de Italia. Este es de griego, está publicado en España, se llama Alexandros Doctrinicum Paidion. Esta acaba de salir el año pasado, se llama Lingua Latina, de Lingue Vita Romanorum. Cada vez en España, porque en España tiene un severo problema de que quieren eliminar las clásicas de las prepas, se ven como la necesidad de cómo seducir al alumno para que no piense que la prepa los cursos de clásicas en la prepa son aburridísimos, para que se entretengan, se atraigan y cuando menos, no es que se vayan a estudiar filología clásica, que no se convierten en funcionarios que luego los quieren quitar esas materias, ¿no? O sea, sientan el aprecio por la cultura clásica. En España, como esa premura, ya han sacado constantemente materias, acaba de salir, hay como de griego como 2, 3 materiales, 4 me parece en esta editorial, se llama Cultura Clásica, de método conversacional de griego, o sea, cómo saludar en griego, tío, ¿no? Y de latín también sale cada vez más cosas. De latín suele haber más materiales. Pasamos. Complementariedad, también podemos tener nuestros propios recursos. Este es un programa de cómo consultar un diccionario. Siguiente. El material de latín, yo he empezado a traducir algunos capítulos, de italiano, perdón, de griego. He empezado a traducir algunos capítulos para que lo tengan ahí como opción y no pasen por el italiano. Siguiente. Hay muchas cosas en internet. A este capítulo de Magistercraft de YouTube son videos de 4 o 5 minutos, están en latín explicando estas cosas. Este que está aquí salió la semana pasada y es cómo son las cocinas romanas. Se meten en Minecraft y explican en latín cosas muy sencillas. Scopre Martianus tiene subidas la lectura de todos los capítulos de Familia Romana. Si usted no puede estar en la clase, puede escucharlos por ahí. Bien. Una cosa que existe en la ENES, logramos de que se incluyera latín y griego en la mediateca, o sea, autoacceso. El estudiante llega de voluntad propia y se inscribe a latino griego. ¿Ya saben? 5 minutos, se cansa. Nuestro público cautivo son estudiantes de literatura intercultural porque usan esos cursos, no son cursos propiamente dichos, son asesorías, o sea, no te damos una clase, te damos asesorías, te damos materiales, te damos instrumentos. Y los estudiantes de literatura intercultural usan la mediateca como asesoría remedial o incluso complementar. Hay gente que dice, yo sí me fui a Puripecha, pero me interesa un poco el latín. También, segundo público, son otras carreras. Tenemos historia del arte, tenemos historia, tenemos materiales sustentables. Estudiantes de otras carreras se acercan a archivo y gestión documental, se acercan a la mediateca porque quieren aprender latín y griego por mero gusto. También por intereses personales. Me llegó una chica para griego de materiales sustentables a área 2 o 3, una no recuerdo, y quería aprender griego por cuestiones religiosas. En la mediateca pueden hacer todo el Campus Morelia. No he comentado eso. El Campus Morelia son 2 partes: los institutos que se fundaron en los 90 y la escuela. Todo el mundo tiene derecho a la mediateca, escribir catequistas es gratis. E incluso personas externas, gente que no tiene nada que ver con la ENES ni con la UNAM y Morelia, se acerca con nosotros. Eso también ayuda para esa retención del estudiantado. Esta materia que les puse de la traducción es de hecho parte de Mediateca, no es parte de la carrera. Y ahí están carpetas que pueden consultar con las tablas. También hay talleres culturales que son como para... Vamos a hablar de la cocina, vamos a hablar de mitología, vamos a hablar de aquí, esos son de mi compañero, mujeres de Delfos, vamos a hablar de Eurípides. Son cosas que ayudan, en español evidentemente, a... Cuando menos que la gente conozca cultura clásica, si no la conoce, que conozca más si ya la conoce, o que se atraiga al mundo clásico. Y también para aprovechar mis 4 minutos que me quedan, vale, esto es enseñanza de lenguas clásicas, algunos problemas, algunos grandes problemas, cómo más o menos se ha intentado solucionar, y luego, ¿qué se ha hecho con eso? Les mencionaba que llevamos ya 7 generaciones de egresados. Tradición clásica no es una generación, no es un área que sea generalmente grande. Ahorita tenemos 5 alumnos en tradición clásica. El semestre pasado fueron 8, porque había recursadores, pero eso era mucho. El año pasado eran 3, hace 2 años fueron 2, hace 4 años fueron 9. Como el alumno decide qué área quiere, depende como de las inclinaciones de esa generación, los alumnos, a veces más, a veces es menos. Tenemos tesis que se dedican a estudios de obras en español,
como la primera que yo no sabía hasta que esa chica llegó por ese tema, que José Emilio Pacheco tiene aproximaciones, traducciones de poemas de Safo, pero Pacheco las llama aproximaciones porque evidentemente no sabía griego, pero de algún lugar aprendió griego y hace la adaptación de los poemas de Safo. Hay una tesis. La segunda tesis trabaja con la idea de prodigio, esos portentos de los dioses, y ve cómo la tradición clásica está presente en los portentos de la conquista de México. La tercera tesis, que no es precisamente de clásicas, pero trabaja con fuentes japonesas y religión católica en el Japón del siglo XVI-XVII. La tercera tesis, que es asterisco y está en proceso, es un alumno mío, que son reescritura e intertextualidad y tradición clásica en la antigua González de Sal Uribe, que no sé si la hayan leído. Lean, se consigue en PDF, pirata, obviamente. Que es una reescritura de la antigua narración, pensada para el contexto de 2012 de México, guerra contra México. Siguiente. Una de sus principales partes clásicas es que sí le entran a edición y traducción, edición a secas o edición crítica. Recuerden que edición crítica se llama cuando trabajamos con dos o más fuentes diferentes. Si solamente hay un testimonio, hablamos de edición. Ahmed tradujo La cortesía de Pedro Paradinas, que es un poema acerca de la conquista de México, en donde Dios es Júpiter y el diablo es Plutón, y están hexámetros evidentemente latinos. Daniela Cadenas hizo la edición de un texto oral español de la cortesía, o sea, todo tiene que ver, esto tiene que ver con Conquista de México, un poema épico español completo. María Lanís, si nos da tiempo vemos rápido un ejemplo de ella, tradujo, editó, edición crítica, y tradujo el primer libro de Alejandría de Francisco Javier Alegre, con comentario. Y otra alumna mía, Edith López, está haciendo la edición y traducción de los comentarios de Cervantes de Salazar a los ejercicios de lengua latina de Luis Vivas. Todo el mundo, si conocen algo de Novis, todo el mundo conoce a Cervantes de Salazar, todo el mundo conoce sus diálogos de la Ciudad de México, sus diálogos de juegos un poquito menos, los comentarios los conocemos pero nadie los ha trabajado. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué hablar de María? María se aventó una edición crítica con los tres testimonios que conocemos: el manuscrito de México en 1600, Biblioteca Nacional de México, los dos impresos de Italia, el de Forlì y el de Bolivia, que publicó Javier Alegre en el exilio jesuítico. Siguiente. Y tres ediciones: dos de María Buena Serrano, que fue discípula de Ignacio Osorio, en el 90, que fue tesis de maestría, el 91, que ya publica la edición completa en la UAM, e incluso un colega convenció al doctor Autores de que nos pasara el librito de su tesis doctoral, y también se incluyó. Son tres fuentes documentales y tres ediciones, más la suya se convierte en una séptima. Ahí está solamente el velo ducal, ¿no? Así inicia la edición, y con eso me despido porque no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, maestro. A continuación presentaremos a la profesora Silvia con título Charlas de una historia. Buenas tardes a todos. Ok, Silvia Quino López es maestra en letras clásicas por la UNAM, actualmente doctoranda en la misma carrera, profesora de asignatura definitiva en literatura griega 3 y 4 en la Facultad de Filosofías y Letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas. Miembro del antiguo Seminario de Cultura Griega del Centro de Estudios Clásicos bajo la dirección de la doctora Paola Vianello y un año 1983-1984 en el seminario del Dr. Martín Ruiz Pérez en la Universidad Complutense de Madrid, becaria de intercambio por la UNAM y la Universidad de Salamanca para estudios de investigación en el 2006 al 2007, el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo con el Dr. Luis Arturo Guicha. Actualmente es representante de investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas en el Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes.
Líneas de investigación: lengua y literatura griegas desde el siglo IV, época helenística y helenístico-romanos hasta los inicios del cristianismo. Ha estudiado y traducido al español los 6 discursos judiciales de Isócrates, prosa, retórica, argumentación. Prepara la traducción de los mimiambos de Rondas y su análisis poético. Ha dictado y publicado cursos, conferencias y ponencias en congresos, coloquios y jornadas. Ha seguido vastos cursos, cursillos y diplomados de actualización. Y les doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Verdaderamente es la primera vez desde hace muchísimos años que no estoy aquí en este auditorio, pero me encuentro muy satisfecha, sobre todo por lo que decía nuestro colega que acaba de pasar, ¿no? Esta maravilla de trabajos que están haciendo estos jóvenes actuales, ¿no? Están dedicándose a la pintura, están dedicándose a la música, están dedicándose a muchísimas cosas, lo cual yo, desgraciadamente, pues teníamos algunas cosas antes, pero no tantas cosas. Desgraciadamente yo no voy a hablar de los métodos de estudio actuales, sino más bien los que yo estuve tomando, los que yo hice, es decir, un poco parte de mi historia, no triste, muy alegre, en verdad, en torno a esta carrera, empezando desde la Nacional Preparatoria y planteando por lo menos un problema socio-histórico dentro de nuestro país. Entonces, si me permiten, y espero poder terminar, pues voy a leer como así, como perico, muy largamente todo, para ver si es posible que pudiéramos hacer alguna conversación, tener alguna conversación. Para poder estructurar mi pensamiento sobre la historia de mi carrera de letras clásicas en la UNAM, debo empezar por la época de 1968, cuando nuestro país estaba recogiendo diversas formas de gobierno, diversa manera de apoyo al campo y los diversos cambios políticos que todos anhelábamos en aquella época, ¿no? Y que seguimos anhelando y que no hemos terminado de reconstruir finalmente. La educación general para los niños y jóvenes del país todavía se planteaba como el tipo socialista que el presidente Lázaro Cárdenas había impulsado. Yo recuerdo que en la secundaria en donde yo estudié, que era la Corregidora de Querétaro, teníamos deporte, nosotros teníamos un estadio, corríamos constantemente, teníamos una alberca y luego además también nos dedicábamos a lanzar la jabalina, a lanzar el disco, a lanzar la bala, ¿no? Y teníamos también un auditorio, es decir, era un tipo de educación, diríamos, de aquella época, como socialista, de alguna forma. Y además los profesores que nosotros teníamos, pues eran profesores que iban generalmente de la vocacional, del Instituto Politécnico Nacional, que había sido creado por Cárdenas, evidentemente, y luego teníamos expertos, profesores de matemáticas, de física, de biología, teníamos historiadores. Por ejemplo, recuerdo alguna profesora que había conocido Grecia, que había conocido la India, que había conocido China, porque los profesores de aquella época, en ese nivel, pues ganaban bastante buen dinero, o por lo menos el país tenía una situación económica diferente, ahora que los profesores actuales están sosteniendo, ¿verdad?, en estos momentos. Bueno, pero yo recuerdo muchísimo a un profesor de un maestro español de lengua y literatura, que nos hizo comprar el Quijote, y decíamos, bueno, ¿y para qué comprar el Quijote? Bueno, para leerlo todito, por completo. Pero no era solamente eso, era también, además, hacer una síntesis de cada uno de los capítulos del Quijote. Y bueno, y lo hicimos, ¿no? Y éramos chicas que no habíamos cumplido todavía 12, 13 años, pero lo hicimos y con muchísimo gusto. Yo me pregunto si ahora podemos hacer esas lecturas, por ejemplo, de Homero, ¿no?, en griego, como en España lo hicieron los jóvenes, aquellas personas que querían ser profesores para la preparatoria, diríamos allí, ¿no? Porque era un año completo, empezando desde Homero, sentándose a las 7 de la mañana en el despacho o en el estudio donde uno vivía, o en la casa, y desayunar brevemente y luego seguir trabajando, leyendo, y luego pues ir a comer así muy rápidamente, algo muy ligerito para poder seguir estudiando,
y hasta las 8 o 9 de la noche seguir leyendo la lengua, lo cual verdaderamente creo que es algo a lo que se puede adquirir también aquí en México. Bueno, yo quería decir que en esa época la Ciudad de México era como aquello que Alfonso Reyes dijo en la visión de la Náhuac. Le dijo al viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Desgraciadamente estaba hablando del siglo XVI, pero todavía en los 50, cuando él vivió, cuando yo viví en la Ciudad de México también, la ciudad era otra, era muy distinta, muy diferente. En fin, yo quería señalar también que después sucedió que vino el 68, toda la matanza de Tlatelolco, que pues hace poco pasó por aquí Echeverría para ponerse la vacuna, si ustedes recuerdan, y estuvo vituperado por los estudiantes, evidentemente. Tuvimos después el 2 de octubre, no se olvida, que todavía hace poco tiempo aquí mismo en la facultad estuvimos discutiendo este asunto, y yo recuerdo muy bien en esa ocasión que mi padre, que trabajaba allí en el Palacio Nacional, nos informó ese día la cantidad de camiones de basura que estaban llenos todos de muertos, de estudiantes que habían asesinado en ese momento. Entonces eso impactaba, y a mí me impactó siendo bastante joven, ¿no? Cuando llegué a los 70, en la Nacional Preparatoria estaban los porros, estaban los sobrevivientes del 68, empezaba a circular un poco más la mota, como me imagino que ahora ya no hay no solamente es la mota, son cosas más espirituales, creo. Y luego el 10 de junio, llegó el 10 de junio de 1971. Nuevamente se manifiestan los estudiantes, pero los halcones ya están entrenados con el fin de parar la protesta en seco. Fue el halconazo o la masacre del jueves del jueves de Corpus. Bueno, en los 70s estuve yo en Prepa 7, no sé, tenemos profesores de clásicas. Estuve hace como 2 o 3 años en una conferencia sobre papiros, sobre erotas también, pero me di cuenta de que los profesores eran demasiado jóvenes, que apenas se estaban formando. Y entonces la enseñanza del griego y del latín en esos momentos pues es bastante escasa, y más de las etimologías. Entonces la formación es muy importante aquí al terminar la carrera. No podemos llegar a la nacional preparatoria sin saber más que cosas elementales, ¿no? Yo creo que sí deberíamos impulsarnos nosotros mismos, cada quien, para poder llegar a otros niveles. En fin, en esa época yo tenía 2 profesores, Roberto Heredia, que ustedes tal vez algunos conocen, la profesora Patricia lo conoció muy bien, ¿verdad? Y la maestra Alma Valleros, que desgraciadamente no se encuentra allá, que estuvo en Italia estudiando, pero que ellos mismos, y en esa época, se unían estos profesores de clásicas con los profesores de cantos corales y los profesores de teatro, por lo cual se podían presentar textos inolvidables. Y entonces cantábamos el Gaudeamus Igitur, Juvenes Dum Sumus, o bien se hablaban, se decían, o dietamo, quaere, infaciam, fortasse requiris, nestio, etc., ¿no? Estas cosas nosotros ya en la Nacional Preparatoria lo hacíamos en el teatro. Una vez un profesor también a mí me escribió un texto, pero en griego moderno, porque él no lo había escrito, no lo podía escribir en griego antiguo. Y entonces yo tuve que hacer la presentación en el teatro, pero pues era griego moderno, y era la presentación de una habitación de una casa que se estaba vendiendo, en fin. Bueno, eran cosas muy, muy graciosas en esa época, ¿no? Luego también el teatro estaba muy bien el teatro. Y yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el teatro, y estábamos con Chekhov, estábamos con El Oso, con La Petición de Mano, pero estábamos también con los festivales cervantinos, y estábamos ya con Cervantes. Y entonces, bueno, no pudimos llegar nunca por el dedazo para los grupos de teatro, el dedazo dentro de la universidad, que sigue dándose todavía, evidentemente, y no pudimos ir allí al Festival Cervantino, pero éramos muy buenos en ese momento, ¿no? Bueno, ustedes pueden creerlo, ¿no? Por lo menos. Pero llegamos también a Bertolt Brecht.
Y con Bertolt Brecht, el alma buena de Szechuan era algo verdaderamente maravilloso. Entonces, nos íbamos al auditorio, a los teatros de las delegaciones, antes se llamaban delegaciones, y a los teatros de la UNAM, íbamos a los auditorios de la Comisión Federal de Electricidad, allí en la parte nueva de Chapultepec, y nos íbamos a los camiones, nos íbamos a las calles, con un fin, y el fin era, para nosotros en ese momento, crear una conciencia revolucionaria al pueblo. También era eso muy importante. Para mí todavía me siento así como muy emocionada pensando en lo que están haciendo ahora los jóvenes y las mujeres, lo que se ha dicho en la mesa que yo estuve hace un momento, ¿no? Allí en la preparatoria teníamos el comité de lucha, que discutía ampliamente los movimientos guerrilleros del país en ese momento. Y Lucio Cabañas era el símbolo de la resistencia popular en el estado de Guerrero, habiendo fundado con los campesinos el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que finalmente aniquilaron Echeverría y López Portillo. Es importante mencionar que Cabañas provenía de la Escuela Nacional, de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, y a sus 24 años ya era un normalista. Ustedes conocen bien lo que sucedió en la misma escuela en relación con los 43, ¿no? Todos estamos conscientes de que históricamente todas esas cosas van sucediendo y creo que seguirán sucediendo todavía. Pero en el ambiente de la universidad y de la preparatoria teníamos en las calles un ambiente de politización, porque los jóvenes invitaban a los demás, a los otros jóvenes, ¿verdad?, a participar en las lecturas que se discutían ampliamente sobre los textos del materialismo histórico, provenientes, por supuesto, del atomismo mecanicista de Leucipo y de Demócrito. Entonces Marx ahí toma la tesis doctoral, ¿verdad?, en donde una de las premisas que todo el mundo conoce es: la religión es el opio de los pueblos, o del pueblo. Se discutían también todos los asuntos del imperialismo norteamericano, y luego también se hablaba de cómo Estados Unidos pretendía derrocar el gobierno de Vietnam, ese pueblo que buscaba crear un mundo comunista, una sociedad comunista al lado de China y de Rusia en aquella época. Entonces imagínense ustedes ahora de la guerra rusa en estos momentos y cómo se pudieron ir transformando y cambiando estas cosas. Pero estos gringos en 1973 tuvieron un montón de problemas porque implantaron la droga en el ejército, en la juventud, etc. Y luego también vinieron los hippies, y bueno, yo también andaba un poco así, y luego los temas revolucionarios se discutían y todo. En este sentido, perdonen que haya perdido todo este tiempo, pero era muy importante para comprender y para además hablar de que nosotros, sucedió que se creó también después de que varios movimientos gremiales, maestros, telegrafistas, ferrocarrileros habían estado luchando contra el ejército, contra el Estado en gran manera, y se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre, la que intentó organizar las fuerzas defensivas de los indígenas, obreros, sindicatos, agrupamientos estudiantiles, tanto de la UNAM como del POLI y de la Normal Superior de Maestros, y luchó por crear un partido político y un ejército revolucionario. Ahora hemos visto a la derecha cómo ha hablado en torno a esta liga. No sé si ustedes están enterados de todo lo que está pasando, ¿no? Pero este grupo comunista, esta Liga Comunista 23 de septiembre buscaba la constitución del proletariado de clase, buscaba el derrocamiento de la dominación burguesa y el establecimiento de un gobierno de los trabajadores. ¿No les está sonando un poco estas semanas autogestivas? ¿Qué está pasando ahorita en esta facultad? Acabo de pasar ahí en la dirección y efectivamente hay cosas de este tipo, ¿no?
Entonces, si no tenemos esa conciencia de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, no podemos pensar ni interpretar tampoco a los autores clásicos de una manera adecuada. Por eso es que me extendí mucho en esto. Sobre este libro, a mí me parece que debemos estar muy orgullosos de que un ex estudiante de la carrera de letras clásicas como Carlos Montemayor haya escrito este libro sobre la violencia del Estado, sobre la represión de los movimientos sociales, la contrainsurgencia, la participación recurrente y violenta de algunas figuras políticas, ¿verdad? Gracias a esto se dio, este libro se publicó más o menos en el año 2009, cuando ya en el país tenemos una cantidad de información militar, de información fílmica, de periodismos, de historiografía, etcétera, de libros y de memorias también, de todas las personas que participaron en esos momentos. Entonces, bueno, clásicas también actúa. Esta carrera de letras clásicas también nos lleva a concientizarnos sobre la política social, la política de nuestro país, ¿no? En fin, yo no sé cuánto tiempo tengo ya, pero tengo nada más 10 minutos. Bueno, yo lo que quería era hablar de cómo nos habíamos formado aquí. Bueno, solamente quiero señalar que porque teníamos un aeropuerto, ¿verdad? Aterrizábamos todos al aeropuerto, nos hablábamos entre todos, los chicos de filosofía, los chicos de toda la carrera, los historiadores, toda la gente de letras clásicas. Y cuando yo entré a esta facultad el 7 de agosto de ese año, fue cuando sucedió la terrible tragedia, pero muy terrible, de Rosario Castellanos, ¿verdad? Que antes de cumplir 50 años muere misteriosamente en Israel. Teníamos en la clase a la maestra Carolina Ponce en ese momento y nos anunció lo que había acontecido y nos regañó porque no habíamos leído todavía a Rosario Castellanos. Yo no sé si los profesores ahora los regañan porque no leen toda la cultura literaria de nuestro país también. Bueno, en fin, no sé, yo quería solamente mencionar, por lo menos voy a tomarlo aquí con eso porque si no, no voy a terminar, que un profesor que tuvimos aquí en México, uno de los más importantes lingüistas de españoles de aquella época, ¿verdad? Fue Ruy Pérez, Sánchez Ruy Pérez, una persona que nos trajo, si quieres un poquito más, bueno, eso fue un homenaje y aquí estaba nuestra coordinadora que lo presentó también en esos momentos. Si lo pasas un poquito, bueno, no sé si está en la siguiente, ¿sí? La que sigue, nada más ahí, no sé si se alcanza a ver, pero esas eran las materias que nos daban en ese momento Ruy Pérez. La sintaxis histórica del griego antiguo, la dialectología griega a través de inscripciones, métrica griega en esa ocasión porque no había ningún profesor que pudiera dar la materia, y luego poesía lírica griega. Una delicia esa materia era una maravilla porque Ruy Pérez nos traía las novedades de los últimos descubrimientos. Me autocito en un texto que publiqué en Novatelos, que dice: al tomar cualquier texto, Ruy Pérez discurría de modo que todo parecía muy sencillo, fonética, fonología y sintaxis histórica, sin olvidar nunca la reiteración de leyes lingüísticas como la de Backernagel, la ley Soter y muchas otras. Cada texto estaba perfectamente ubicado en su contexto histórico-social, dialectal, religioso, ético, siempre con sabiduría y con buen humor, como cuando nos leyera el Épodo de Colonia de Arquíloco, entonces desconocido en México. Ruy Pérez interpretaba dicho fragmento como un coitus interruptus. Si saben latín, saben de qué se trata, denominándolo el tango de paros, aludiendo a la entonces obscena película El último tango en París, de 1972, de Bernardo Bertolucci.
con los entonces jóvenes Marlon Brando, guapísimo, y María Schneider. Ruy Pérez decía que estaba bellísima en ese momento esa chica, y la verdad que era muy guapa, ¿no? Pero los españoles no podían ver la película allí mismo en España, sino que se tenían que ir a París para poderla ver, ¿no? Bueno, leo muy rápidamente el texto, creo que no lo puse. Bueno, esa es una revista que él dirigió, porque uno de los asuntos muy importantes de Ruy Pérez fue el de descubrir y el de conocer aquellos pequeños textos o pasajes de la lengua micénica. Eso fue, creo que, uno de los puntos más importantes que también de alguna manera nos enseñaron de manera muy sutil, pero no muy profunda en México, ¿no? Lo que sí quiero señalar es cómo provenía Ruy Pérez de la lingüística. Esto lo quiero señalar de manera, también es un texto mío. Dice, entre las llamadas, es un texto de Ruy Pérez, y allí explica exactamente cuál es la manera en que él contempló la lingüística. Y dice, entre las llamadas ciencias del hombre, la lingüística moderna, salida de las enseñanzas del ginebrino Ferdinand de Saussure, ocupa un lugar de honor en el siglo XX, no solo por las conquistas llevadas a cabo en el conocimiento del lenguaje humano, sino también por haber servido de estímulo y modelo por otros empeños afines, comenzando por la antropología estructural de Lévi-Strauss. Si el lenguaje articulado es exclusivo de la especie humana, como lo había dicho la chica que había hablado aquí hace rato, dice, un humanismo a la altura de nuestro tiempo no puede menos de conceder a la lingüística un lugar preeminente, como está allá en Morelia, ¿no? Así lo hacen muchas universidades norteamericanas, en cuyos currícula de antropología figuran cursos de lingüística. No se trata ya pues de conocimientos gramaticales al servicio del análisis literario, ni de unas recetas para uso de los escritores. Liberada de esa situación de servidumbre, la lingüística, gracias a Saussure, se convierte en los primeros años del siglo XX en la ciencia semiológica por excelencia, ¿no? Lo que tú estabas señalando, la semiología, efectivamente, en ciencia del significado. En fin, para que sea claro este asunto, toda la realidad de nuestra sociedad está articulada en sistemas de signos o espacio simbólico en el cual transcurre nuestra vida humana. La semiología es la ciencia que estudia el uso de los signos dentro de la vida social. En fin, yo estoy terminando prácticamente. Si quieres pasar, por favor. Quería hablar de algunas otras cosas, pero esto que están aquí, bueno, son papiros que yo estuve trabajando, que estuvimos estudiando, y luego también en España con ustedes. Y luego en la otra fotografía, bueno, se trata de Paola Vianello, que yo quería hablar de mi maestra, porque es mi gran maestra y lo sigue siendo, mi gran amiga, una de las personas que creo que en esta carrera de letras clásicas ha sido y se va a estudiar de manera muy importante. No solamente porque seguía las corrientes de Wilamowitz, en tanto que si no conocemos la historia del mundo antiguo y del mundo actual, no podemos interpretar bien a los autores antiguos. Hay que conocer las lenguas para poderlos interpretar al mismo tiempo, pero también hay que tener un sentido, ese sentido de lo que se puede llamar ese aspecto de del sentido estético de las cosas, de ese gusto por la vida, de ese placer, de eso que nosotros tenemos, que es justamente nuestra vida propiamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir a Grecia? ¿Por qué no fundar, como lo hizo Paola Vianello, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos? Esta fotografía es Alejandro, porque yo estudio la época helenística, evidentemente, y aunque la hice de contraluz, entonces me parece que es muy bonita, ¿no? Y luego Niesa, por ejemplo, estuve yo con Paola allí en Niesa porque fuimos a ver el lugar en donde estuvo Alejandro Magno. Pasamos a la cueva donde estaba
donde estuvo Alejandro Magno, y nos pareció ver cómo estaba allí la Ilíada, que se había quedado ahí un poquito en la cabeza de Alejandro Magno. Bueno, esto es emocionante, esto es ver el mundo antiguo desde muchas perspectivas, no solamente la lengua es importantísima, por supuesto, pero también es muy importante la historia, también es muy importante la literatura, es importante ver con los ojos, ver con la mente, ver con la inteligencia, ver con el gusto. Y luego seguimos adelante. Bueno, esto ya sabrán ustedes de qué se trata. Este último punto tampoco lo vamos a ver. Paola decía que había que estar leyendo constantemente un texto griego, siempre. Y lo que decía allí, si quieres leerlo, por favor, alcanzas a leerlo. El hombre no es nunca un organismo simple, y lo es tanto menos cuanto es más inteligente, culto y dotado de capacidad creadora. Si sigues adelante, por favor. Esto es ya el último punto sobre el concepto de filología. No sé si lo puedo leer o ya no. Sí, bueno, entonces perdónenme muy rápidamente. Este es un texto de un fragmento de Paola Vianello que estaba en una nota que no publicó, un artículo que nunca publicó, pero que está tomado de Nietzsche y que nos habla de qué es la filología. Y dice Nietzsche allí, dice: filología es aquel honorable arte que exige de su cultor sobre todo una cosa, hacerse a un lado, darse tiempo, volverse silencioso, lento, pues se trata de un arte y una pericia de orfebres de la palabra, que debe realizar un trabajo finísimo, que requiere atención y que no llega a nada si no procede con lentitud. Pero es justamente por esto que hoy en día es más necesario que nunca. Es justamente por esto que nos atrae y nos encanta con fuerza en el corazón de una época del trabajo. Quiero decir, de la prisa, de la precipitación indecorosa y sudorosa que quiere arreglar inmediatamente cada cosa, incluso cada libro antiguo y nuevo. Para un arte semejante no es tan sencillo arreglar cualquier cosa deprisa. Ella enseña a leer bien, esto es, a leer lentamente, en profundidad, mirando hacia adelante y hacia atrás, no sin segundos fines, dejando abiertas las puertas con dedos y ojos delicados. Entonces, la última, bueno, aquí es una presunción mía, evidentemente, pero también eso implica, Dioniso es también una deidad que es importante para nosotros, ¿verdad? Ahí Paola estaba tomándose todo el vino de Dioniso, yo estaba tocando la guitarra se me olvidó el nombre de nuestra compañera, Elina, perdón, no es Elina, estábamos allí en Atenas, ¿no? En la ciudad de Atenas. Entonces, el mundo griego, nuestros estudios son esto, es placer, es, no sé, es como estar en otros mundos, pero sin estar fuera de este lugar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo a lo mejor para una pregunta, si alguien tiene alguna, ya sea para la maestra Silvia o para el maestro Marco. ¿No? Ok, entonces podemos dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a ambos, fue muy interesante ambas perspectivas de lo que son las letras clásicas. Muchas gracias.